La siguiente historia está basada en hechos verídicos y ha sido novelada por Giles para 360 TV. Mi maestra de kinder mandó a llamar a mis padres. Esto fue probablemente en el año de 1987. Yo tendría a lo mucho 4 años y desde entonces ya era muy fantasioso. Mi madre me compraba muchas figuras de la Guerra de las Galaxias y por la televisión estaba muy de moda He-Man, los Thundercats y por supuesto los Transformers. Mi niñez hasta entonces había sido muy feliz. Las maestras en mi escuela nos explicaban la razón del por qué mi comportamiento a veces era errático. El kinder al que asistía estaba en Lomas Verdes, en el Estado de México. Era pequeño. El alumnado ascendía a máximo 40 niños entre maternal, kinder y preprimaria, y se ubicaba en una casona vieja, muy grande, a espaldas del parque Naucali. Recuerdo más de un episodio de ansiedad en el viejo baño, o incluso a media clase, cuando súbitamente, envolviendo todo el lugar en una atmósfera terrorífica, por entre las ventanas del salón, podía ver unos grandes ojos negros desde un rostro alargado y pálido, vigilándome. Mi infantil inocencia no me permitía imaginar qué o quién era lo que me seguía a todas partes. Realmente pensaba que era algún monstruito de los que salían en la cantina en Star Wars, pero este que me seguía simplemente se limitaba a vigilarme. No era como los que salían en la televisión, no era amigable, pero tampoco se me acercaba. Yo ni siquiera entendía del todo lo que era un fantasma, pero a veces mis amiguitos decían que aquello que me acechaba debía hacerlo. Mis padres eran muy cuidadosos con lo que me dejaban ver en la televisión. Aunque por aquellos años estaban muy de moda las películas de miedo como Poltergeist o Pesadilla en la calle del infierno, nunca me dejaron ver una. Pero lo que sí es que tenía varios cassettes Betamax con muchas películas de ciencia ficción como Flash Gordon, El planeta de los simios o Star Trek. Y siendo yo hijo único, a veces era mi única forma de entretenimiento en las largas y frías tardes en nuestra casa en fuentes de satélite. Mi madre, siempre buscando mi bienestar, no me dejaba salir a jugar mucho. Prefería que me quedara toda la tarde en casa, ya que era muy miedosa de que algo me pudiera suceder. Aquella cita en que llamaron a mis padres, la directora del kinder les dijo muy preocupada que era urgente que me llevaran con un psicólogo, porque mi comportamiento ya no era normal con respecto al de los demás niños. Mi paranoia comenzaba a contagiar a mis compañeros y ellos también comenzaban a ver a mis amigos imaginarios por doquier. Mi madre en realidad no hizo mucho, solo me dijo que lo mejor era rezar, que Dios siempre estaría a mi lado y que cuando algo así pasara, le pidiera ayuda y Él estaría conmigo para desaparecer cualquier cosa malvada a mi alrededor. Se imaginarán que los rezos no hicieron nada en mi ayuda. Después vinieron los dibujos. En vez de dibujar casas, perros y autos como la mayoría de mis compañeros, yo comencé a dibujar duendes. Por lo menos, así los llamó mi maestra. Me explicó que esos seres pequeños de grandes ojos, piel pálida y escuálidas extremidades eran duendes, y que muchos de ellos ayudaban a Santa Claus a fabricar juguetes y repartirlos en la Navidad. Yo, teniendo tan solo 4 años, me pareció bastante lógico. Entonces, los duendes me vigilaban para que yo me comportase bien y fuese merecedor de los regalos que Santa Claus tenía para mí cada fin de año. Creo que me mantuve algunos meses con esta idea, hasta que un día, junto con mis padres y algunos de sus amigos, entramos a una tienda Sanborns. Mi madre era muy aficionada a leer a Luis Espota y a Vargas Llosa, y mi papá siempre andaba tras un buen disco nuevo para su reproductor de CDs. Y mientras tanto, yo me perdía entre los anaqueles de revistas o en los estantes de historietas, y siempre salía de estas tiendas con un cuentito de Superman o del Hombre Araña, que por entonces eran muy baratos
y me mantenían entretenido por varios días. Sin embargo, esa fatídica tarde, por fin pude ver a eso que me acechaba fielmente retratado en la portada de un libro. La imagen era tan real y tan nítida que enseguida entré en pánico, y por más que intenté rezar el Padre Nuestro para ahuyentar la desesperación como mi madre me decía, mi ansiedad nunca se calmó. Y justo en medio de la tienda terminé teniendo un ataque de miedo incontrolable, mientras con una mueca de terror en mi rostro les señalaba a mis padres la imagen de un ser color verde con grandes ojos en forma de almendra en la portada de un libro de abducciones extraterrestres. Después de eso, ya nada fue igual. Mis padres tomaron un poco de conciencia de lo que estaba sucediendo. Ellos imaginaban que de alguna forma yo había tenido acceso a información de seres extraterrestres, y enseguida me apartaron todo tipo de revistas y me limitaron a programas de televisión y cosas muy didácticas y educativas. Y aún así, los ataques de terror se intensificaron. En cada esquina y a todas horas me parecía ver esos gigantescos ojos mirándome fijamente, y aunque muchas veces había gente a mi alrededor y yo trataba de alertarles de aquella siniestra presencia, al parecer solamente yo podía verlos. Pasaron los años y también los ataques acrecentaron. Pasaba temporadas enteras en casa sin asistir a la escuela debido a la paranoia con la que vivía constantemente. Mi madre intentó toda clase de tonterías para hacerme entrar según ella en razón. Pasamos por santeros, brujas y hasta motivadores personales. Todos ellos prometieron a mi madre tener una respuesta a mis problemas. Finalmente, mis padres, hundidos en frustración y miedo, como último recurso decidieron atenderme con un psicólogo en el área de satélite. Enseguida diagnosticó que yo tenía tremendas alucinaciones que podían derivar en esquizofrenia, y recomendó a mis padres llevarme con un psiquiatra especialista en casos de demencia infantil. A mis escasos 10 años, diariamente llevaba a mi boca 5 pastillas, mismas que me mantenían en un estado constante de letargo. Mi casa se convirtió en un pequeño infierno en el que yo como un fantasma vagaba entre las recámaras y corredores, tan solo en busca de un poco de luz diurna que me dieran un poco de calor debido al frío constante que me aquejaba por el efecto de los medicamentos. Las visiones de aquellos seres nunca dejaron de atormentarme. Sus pasos, casi imperceptibles, rompían mi sueño en la madrugada. Luces cegadoras inundaban mi casa y en un abrir y cerrar de ojos aquellos malditos ya se encontraban en cada esquina de mi recámara, simplemente mirándome como si yo me tratase de algún animal del zoológico, causal de su entretenimiento. Justo antes de cumplir los 11 años, mi madre, en un intento por amarrar a mi padre al matrimonio, quedó embarazada. En sus días de encargo, mucha gente visitó nuestra casa, incluyendo familiares y amigos cercanos, mismos que a veces llegaban con niños de mi edad. Más de una vez intenté jugar con ellos, pero mi estado mental se encontraba tan perturbado que cualquier tipo de interacción me causaba ataques secuenciales que más de una vez terminaron en la pérdida total del conocimiento. En alguna de esas visitas, claramente escuché a mi madre llorar en el hombro de una de sus amigas, mientras murmuraba que le estaba pidiendo mucho a Dios, que el hijo que estaba esperando no fuera un esquizoide como yo. La verdad, sus palabras más que herirme me hicieron ver la carga que yo representaba para todos a mi alrededor. Llegó el fin de año y, como toda buena familia acomodada, en mi casa se celebró a lo grande la Navidad. Primos e hijos de amigos de mis padres inundaron el magnífico jardín que tenía nuestra casa en la parte trasera. No faltaron los villancicos y la pirotecnia. Mientras, yo permanecí en la sala, rodeado de la gente mayor con la que me sentía más seguro. Todos los niños, al acercarse conmigo, me preguntaban si ya había escrito mi carta a Santa Claus.
para pedirle mi regalo de Navidad. No recuerdo haberlo hecho. Sin embargo, al siguiente día, a los pies del inmenso árbol que engalanaba nuestra sala, amaneció un cachorro de pastor alemán, al cual mi padre llamó Panzer, debido a que era un gran aficionado a todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Panzer, como si supiera de mis problemas, se hizo mi amigo inseparable, y poco a poco me fui animando a salir de la oscuridad de aquella gran casa para poder jugar con él. Realmente siento que los siguientes meses mi estado de ánimo fue mejorando. Mi madre, que de por sí ya era muy lejana conmigo, se fue enfocando en su embarazo, así que poco a poco y escondidas fui dejando de lado la medicación. Las consecuencias llegaron prácticamente al instante que dejé las pastillas. Por momentos podía ver decenas de ojos gigantescos rodeando el perímetro de nuestra casa, y algo nuevo comenzó a asediarme. El ruido de voces que parecían comunicarse con chasquidos a ciertos ritmos y frecuencias inundó mi entorno permanentemente, por lo cual mi siguiente petición hacia mis padres fue un Walkman para callar los ruidos que emitían aquellos desgraciados al comunicarse entre sí. Panzer, al mirarme al borde de un nuevo ataque de ansiedad, como todo un héroe, acudía a mi lado siempre, y aquellos malditos se dispersaban inmediatamente. Sus voces se apagaban por momentos, y mientras yo me abrazaba fuertemente de Panzer, hasta que cobraba fuerzas para seguir adelante. Fue en julio, cuando mi madre por fin entró en labor. Su parto ya estaba programado para ser atendido en la clínica del IMSS correspondiente a Lomas Verdes. Esa tarde, en medio de un caos total, mis padres corrieron al hospital y, sin saber qué hacer conmigo y por miedo a dejarme encargado con los empleados de la casa, decidieron mandarme con mi abuela paterna por algunas semanas, en lo que mi madre descansaba del embarazo y el nuevo bebé se aclimataba a nuestra casa. Mi abuela, de nombre Virginia, vivía en el condado de Sayavedra. Esa misma tarde, mientras mi madre se encontraba internada, mi abuela mandó a su chofer particular por mí. Tuve que ponerme casi de rodillas para que el chofer accediera a llevar a Panzer junto conmigo. Todo el viaje a la casa de la abuela traté de pasarlo distraído con el paisaje boscoso y la inmensidad de la presa de Naucalpan. También subí hasta el tope el volumen de mi Walkman con una vieja cinta de Master of Puppets de Metallica, tratando de no escuchar sus malditas lenguas. Sabía que los ojones, como les había bautizado, me seguirían a cualquier parte, así que el permanecer en casa de mi abuela por tiempo indefinido sería un infierno para mí. Los primeros 2 o 3 días en casa de mi abuela fueron apacibles. Realmente nunca habíamos convivido más allá de sus pocas visitas a casa, debido a que ella y mi madre no llevaban la mejor de las relaciones. Pero aún así, con la llegada del bebé, mi padre prácticamente la obligó a hacerse cargo de mí. Pronto, nuestra relación afloró de una forma muy peculiar. Su casa era inmensa, pero a gran diferencia de la mía, en ella había mucha luz por doquier. También, la gente que trabajaba para ella me trataba como un niño normal. Me sonreían y consentían, haciéndome sentir con mucha más confianza en mí mismo. Mi abuela, muy interesada en mi situación psicológica, poco a poco se fue adentrando en mi confianza. Una tarde lluviosa, se sentó a mi lado y directamente preguntó: ¿Y entonces, sigues viendo extraterrestres? Ella era la primera persona en preguntarlo sin un tono burlón. Desde que estoy en tu casa, casi no aparecen. Yo creo que porque hay más gente. Parece que me respetan más cuando estoy contigo. Contesté. Ella se quedó pensando por unos segundos y me dijo: Debe ser porque yo, desde hace muchos años, también los he visto. En un segundo, todo pareció cambiar a mi alrededor. Las palabras de mi abuela eran pesadas y, sobre todo, le daban un sentido totalmente diferente a mi vida. Cuando era pequeña, los vi en las afueras de Veracruz.
Mis papás le compraron un viejo rancho que se caía a pedazos a una familia que se había quedado en la miseria después de la revolución. Aún conservaba muchos muebles finos y se decía que había plata en las cañadas a sus alrededores. Mi papá, tu bisabuelo, estaba obsesionado con hacerse de propiedades en las que pudieran estar escondidos tesoros o bienes valiosos. Una vez que los exdueños dejaron el rancho, tuvimos que vivir en esas tierras muy cercanas a una cañada, junto a un bosque al cual llamaban el Bosque de la Niebla. Vivimos ahí por unos meses, en lo que mi papá se encargaba de derribar las construcciones y profanar toda la tierra a sus alrededores. Siempre estaba acompañado de un par de matones, al que él les decía sus ayudantes. Una noche, mientras dormía junto a mis hermanas en una de las habitaciones que daban justo a la cañada, las tres despertamos sobresaltadas por el ruido de lo que parecían ser gotas de agua cayendo dentro de nuestra recámara. Con mucho miedo, mi hermana Gilda comenzó a gritarle a mi mamá, y sus gritos parecieron alborotar aquello que se encontraba en nuestra recámara, porque enseguida lo escuchamos correr e incluso pudimos sentir sus pasos subiendo la pared de espaldas nuestra. Inmediatamente escuchamos a los ayudantes de mi papá, que siempre dormían afuera del rancho. Entraron con las pistolas cargadas, corrieron por el pasillo y en menos de 10 segundos derrumbaron la puerta y estaban con una lámpara en la mano y la pistola en la otra. Uno de ellos gritó, «¿Qué chingados es eso?», y le dejó ir 3 balazos a la pared justo detrás nuestro. Fue entonces cuando vi cómo aquella cosa blanquizca, de cuerpo alargado y enormes ojos negros, brincó sobre los hombres de mi padre y salió corriendo por el pasillo, en donde encontró a mi mamá y a mi papá, que también gritaron, y le recetaron otros tantos balazos. Las siguientes noches aquellos ruidos aumentaron y mi padre prefirió abandonar la propiedad, porque sus hombres se toparon con más de aquellas criaturas. Y nosotras, ya en medio de tanto pánico, veíamos estrellas aterrizar muy cerca de nuestra propiedad. Ahora entiendo que aquellas estrellas eran naves provenientes de otro planeta. Cuando mi abuela terminó con aquel relato, le hice 1000 preguntas y dentro de la ansiedad que éstas me causaban, también tuve cierto alivio. Desde aquella noche, Panzer y yo dormimos en la recámara de mi abuela. Había noches en que Panzer nos despertaba en medio de gruñidos y sollozos lastimeros. Mi abuela enseguida prendía la luz de noche junto a su cama y lo encontrábamos cerca de alguno de los ventanales o gruñendo hacia la puerta que conducía al pasillo. Siempre seguido de pasos ligeros y ruidos con los que aquellos desgraciados se comunicaban. Mi abuela les llamaba grises y yo también adopté ese nombre para referirme a ellos. Una mañana recibimos una llamada de casa de mis padres. Mi abuela, después de intercambiar un par de palabras con mi padre, colgó el teléfono y me dijo: Al parecer, pasarás todo el verano conmigo. Aquella noticia me llenaba de alegría. Ya era algo con lo que yo fantaseaba, vivir con mi abuela para siempre. Ella, que no me tachaba de esquizoide y tampoco me miraba con ojos de lástima, ni me dejaba vagar solo entre las sombras de una casa vacía de cariño. Fue el primer fin de semana de agosto cuando mis padres por fin nos visitaron. Llevaron al bebé para que mi abuela lo conociera. Al mirarlos estacionar el auto frente a la casa, enseguida corrí a abrazarlos. Mi papá hizo lo propio y me abrazó con fuerza preguntándome cómo me sentía en mis vacaciones. Pero al tratar de abrazar a mi madre, esta enseguida me apartó y me dijo que no tocara al bebé con mis manotas puercas. La visita duró muy poco. Sin embargo, yo, como cualquier niño tratando de tener la atención de mis padres, cometí un grave error. Interrumpí la charla de los adultos y les grité a mis padres: Háganme caso, no soy un esquizoide. Mi abuelita ya también los vio, ¿verdad, abuelita? ¿Verdad? Hubo un silencio sepulcral.
Y luego mi madre estalló en gritos reclamándole a mi abuela el por qué me fomentaba mis pendejadas y jalándome del brazo. Enseguida me llevó a la puerta para subirme a punta de pellizcos y jalones de cabello al auto. Lloré amargamente porque ni siquiera me permitieron llevar a Panzer conmigo. En casa de mi abuela se quedaron mi Walkman, mis cintas y mi querido perro, por lo cual las siguientes noches en casa de mis padres fueron un infierno. Intenté de todas formas hacerle la vida imposible a los dos para que me regresaran a casa de mi abuela. Lamentablemente, pronto comenzaría el ciclo escolar, situación que me ató de manera indefinida en casa de mis padres. Al regresar a la escuela, esta me pareció inmensa. En un principio, me alivió que tenía muchísimos compañeros, lo cual haría imposible que los grises se presentaran a todas horas como antes, pero poco a poco también fueron invadiendo los territorios de mi escuela. Más de una vez pedí que regresaran a Panzer, pero mi madre lo prohibió estrictamente por salud del bebé. Y una vez más comencé a abandonarme a los medicamentos, que esta vez mi madre vigilaba estrictamente que los ingestara. Pasaron las infernales semanas, cuando una tarde mi padre atendió al teléfono. Mi abuela llamó para pedirle que me dejara ir a su casa, solamente por el puente del 16 de septiembre. Rogué y rogué, hasta que finalmente accedieron a llevarme, tan solo por una tarde, a cenar a casa de la abuela. Por supuesto, mi madre puso dos condiciones. Primero, que mi padre estuviera presente para que ella no alimentara más mis fantasías. Y la segunda, que regresáramos antes de la hora del grito de independencia en la televisión, para verlo en casa con mi madre y el bebé. Mi abuela nos recibió con un festín. Mi perro fue feliz al verme, y por unas cuantas horas disfruté de mi verdadera familia, acogiéndome y dándome la seguridad para seguir adelante. Casi a las 9 de la noche, mi padre apuró para ir a casa y llegar a tiempo con mi madre. Mi abuela, que quería pasar un rato más con nosotros, decidió acompañarnos y junto con Panzer subimos al auto. Justo al venir bajando por donde ahora se ubica la cúspide, fue que comenzamos a ver los fuegos artificiales explotando en el cielo por doquier. La vista de la ciudad fue tan magnífica que mi padre paró el auto a un costado del camino y los admiramos desde lo alto de lo más verdes. Pero de pronto, lo que parecieron gigantescas bolas de fuego emergieron de entre la pirotecnia e inexplicablemente, como si poseyeran voluntad propia, empezaron a sobrevolar el cielo en formas que serían imposibles para cualquier aeronave. Atónitos los contemplamos por unos segundos, hasta que finalmente varios de ellos parecieron aterrizar en diversos puntos de la ciudad, algunos cercanos a nosotros, incluyendo puentes de satélite a la altura de mi casa. Mi padre, desesperado, nos indicó subir al auto, y en medio de gritos y los ladridos de Panzer, llegamos a nuestra casa, de la cual emanaba una cegadora luz roja proveniente del patio trasero, misma que parecía estar quemando por completo nuestro hogar. Mi padre, derrapando sobre el césped frontal, estacionó el auto casi en la puerta y bajamos los tres desesperados. Pero inexplicablemente, puertas y ventanas en toda la casa estaban completamente selladas. Desde uno de los ventanales, totalmente impotentes, miramos cómo aquellos seres delgados, alargados, de grandes ojos negros y piel gris, rodeaban a mi madre, que sin parecer notarlos, continuaba mirando el televisor con mi hermano en brazos. Los fuegos artificiales y pirotecnia continuaban escandalizando la zona por completo, y fue en una de esas brillantes explosiones cuando un ser alto, de facciones muy finas y grandes ojos azules, pareció emerger flotando desde el fondo de la habitación. Nosotros gritábamos desesperados mientras aquel maldito se acercaba a mi madre y extendía sus brazos. Ella, sin pensarlo dos veces, le entregó a su hijo, que dormía apaciblemente. El ser lo envolvió con su cuerpo y el tiempo pareció congelarse por unos segundos. En un gigantesco resplandor rojo, todos los seres y mi hermano desaparecieron
sin dejar rastro alguno. Mi madre recuperó el conocimiento cuando aún mantenía los brazos extendidos y en medio de un ensordecedor grito llamó a mi hermano y rompió en llanto, dándose cuenta de que jamás lo volvería a ver. Está de más decir que ella siempre me culpó por lo sucedido y hasta hoy sus amigas, sin poder comprender lo que sucedió aquella noche, la tachan de loca esquizofrénica. Mi abuela finalmente me acogió en su casa y desde aquella maldita noche nunca más volvimos a ver aquellos gigantescos ojos vigilar desde las sombras. Saludos, humanos infelices. Aquí Geles, solamente para agradecer a Laura Mónica Rodríguez y a José Luis Serna Montero por su increíble participación. Nos puedes encontrar en Facebook como 360TV e Historias Cortas de Terror, el grupo de Facebook con más de 15,000 participantes. Te esperamos.